te gusta este libro, por favor dale like y suscribe. Capítulos 1 al 6. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. Capítulo 1. Una alegre y suave oleada eléctrica silbada por el despertador automático del órgano de ánimos que tenía junto a la cama despertó a Rick Deckard. Sorprendido, siempre le sorprendía encontrarse despierto sin aviso previo, emergió de la cama, se puso en pie con su pijama multicolor, y se desperezó. En el lecho, su esposa Irán abrió sus ojos grises nada alegres, parpadeó, gimió y volvió a cerrarlos. «Has puesto tu Penfield demasiado bajo», le dijo él. «Lo ajustaré y cuando te despiertes». «No toques mis controles». Su voz tenía amarga dureza. «No quiero estar despierta». Él se sentó a su lado, se inclinó sobre ella y le explicó suavemente. «Precisamente de eso se trata. Si le das bastante volumen te sentirás contenta de estar despierta. En C sobrepasa el umbral que apaga la conciencia». Amistosamente, porque estaba bien dispuesto hacia todo el mundo, su dial estaba en D, acarició el hombro pálido y desnudo de Irán. «Aparta tu grosera mano de policía», dijo ella. «No soy un policía». Se sentía irritable, aunque no lo había discado. «Eres peor», agregó su mujer, con los ojos todavía cerrados. «Un asesino contratado por la policía. En la vida he matado a un ser humano». Su irritación había aumentado, y ya era franca hostilidad. «Solo a esos pobres andrillos», repuso Irán. «He observado que jamás vacilas en gastar las bonificaciones que traigo a casa en cualquier cosa que atraiga momentáneamente tu atención». Se puso de pie y se dirigió a la consola de su órgano de ánimos. «No ahorras para que podamos comprar una oveja de verdad, en lugar de esa falsa que tenemos arriba. Un mero animal eléctrico, cuando yo gano ahora lo que me ha costado años conseguir». En la consola vaciló entre marcar un inhibidor talámico, que suprimiría su furia, o un estimulante talámico, que la incrementaría lo suficiente para triunfar en una discusión. «Si aumentas el volumen de la ira», dijo Irán atenta, con los ojos abiertos, «haré lo mismo. Pondré el máximo, y tendremos una pelea que reducirá a la nada todas las discusiones que hemos tenido hasta ahora. ¿Quieres verlo? Marca. Haz la prueba». Se irguió velozmente y se inclinó sobre la consola de su propio órgano de ánimos mientras lo miraba vivamente, aguardando. Él suspiró, derrotado por la amenaza. «Marcaré lo que tengo programado para hoy». Examinó su agenda del 3 de enero de 1992, preveía una concienzuda actitud profesional. «Si me atengo al programa», dijo cautelosamente, «¿harás tú lo mismo?». Esperó, no estaba dispuesto a comprometerse tontamente mientras su esposa no hubiese aceptado imitarlo. «Mi programa de hoy incluye una depresión culposa de 6 horas», respondió Irán. «¿Cómo? ¿Por qué has programado eso?». Iba contra la finalidad misma del órgano de ánimos. «Ni siquiera sabía que se pudiera marcar algo semejante», dijo con tristeza. «Una tarde yo estaba aquí», dijo Irán, mirando, naturalmente, al amigo Buster y sus amigos amistosos, que hablaba de una gran noticia que iba a dar, cuando pasaron ese anuncio terrible que odio, ya sabes, el del protector genital de plomo Mountebank, y apagué el sonido por un instante. Y entonces oí los ruidos de la casa, de este edificio, y escuchélos, hizo un gesto. «Los apartamentos vacíos», completó Rick, a veces también él escuchaba cuando debía suponer que dormía. Y sin embargo, en esa época un edificio de apartamentos en comunidad ocupado a medias tenía una situación elevada en el plan de densidad de población. En lo que antes de la guerra habían sido los suburbios, era posible encontrar edificios totalmente vacíos, o por lo menos eso había oído decir. Como la mayoría de la gente, dejó que la información le llegara de segunda mano, el interés no le alcanzaba para comprobarla personalmente. En ese momento, continuó Irán, mientras el sonido del televisor estaba apagado, yo estaba en el ánimo 382, acababa de marcarlo. Por eso, aunque percibí intelectualmente la soledad, no la sentí. La primera reacción fue de gratitud por poder disponer de un órgano de ánimos Penfield, pero luego comprendí qué poco sano era sentir la ausencia de vida, no solo en esta casa sino en todas partes, y no reaccionar. ¿Comprendes? Supongo que no. Pero antes eso era una señal de enfermedad mental. Lo llamaban ausencia de respuesta afectiva adecuada. Entonces, dejé apagado el sonido del televisor, y empecé a experimentar con el órgano de ánimos. Y por fin logré encontrar un modo de marcar la desesperación, su carita oscura y alegre mostraba satisfacción, como si hubiese conseguido algo de valor.
La he incluido 2 veces por mes en mi programa. Me parece razonable dedicar ese tiempo a sentir la desesperanza de todo, de quedarse aquí, en la Tierra, cuando toda la gente lista se ha marchado, ¿no crees? Pero corres el riesgo de quedarte en un estado de ánimo como ese, objetó Rick, sin poder marcar la salida. La desesperación por la realidad total puede perpetuarse a sí misma. Dejo programado un cambio automático de controles para unas horas más tarde, respondió suavemente su esposa. El 481, conciencia de las múltiples posibilidades que el futuro me ofrece, y renovadas esperanzas de... Conozco el 481, interrumpió él, había marcado muchas veces esa combinación, en la que confiaba. Oye, dijo, sentándose en la cama y apoderándose de las manos de Irán, a la que atrajo a su lado, incluso con el cambio automático es peligroso sufrir una depresión de cualquier naturaleza. Olvida lo que has programado y yo haré lo mismo. Marcaremos juntos un 104, gozaremos juntos de él, y luego tú te quedarás así mientras yo retorno a mi actitud profesional acostumbrada. Eso me dará ganas de subir al terrado a ver la oveja y de partir enseguida al despacho. Y sabré que no te quedas aquí, encerrada en ti misma, sin televisor. Dejó libres los dedos largos y finos de su mujer, y atravesó el espacioso apartamento hasta el salón, que olía suavemente a los cigarrillos de la noche anterior. Allí se inclinó para encender el televisor. Desde el dormitorio llegó la voz de Irán. No puedo soportar la televisión antes del desayuno. Marca el 888, respondió Rick mientras el receptor se calentaba. Quiero ver la televisión, haya lo que hubiere. En este momento no quiero marcar nada, dijo Irán. Entonces marca el 3, sugirió él. No puedo pedir un número que estimula mi corteza cerebral para que desee marcar otro. No quiero marcar nada, y el 3 menos aún, porque entonces tendré el deseo de marcar, y no puedo imaginar un deseo más descabellado. Lo único que quiero es quedarme aquí, sentada en la cama, y mirar el suelo. Su voz se afiló con el acento de la desolación mientras dejaba de moverse y su alma se congelaba. El instintivo y ubicuo velo de la opresión, de una inercia casi absoluta, cayó sobre ella. Rick elevó el sonido del televisor, y la voz del amigo Buster estalló e inundó la habitación. Hola, amigos. Ya es hora de un breve comentario sobre la temperatura de hoy. El satélite Mongo se informa que la radiación será especialmente intensa hacia el mediodía y que luego disminuirá, de modo que quienes os aventuréis a salir. Irán apareció a su lado, arrastrando levemente su largo camisón, y apagó el televisor. Está bien, me rindo. Marcaré lo que quieras de mí. Goce sexual extático. Me siento tan mal que hasta eso podría soportar. Al diablo. ¿Qué diferencia hay? Yo marcaré por los dos, dijo Rick, y la condujo al dormitorio. En la consola de Irán marcó 594, reconocimiento satisfactorio de la sabiduría superior del marido en todos los temas. Y en la propia pidió una actitud creativa y nueva hacia su trabajo, aunque en verdad no la necesitaba, esa era su actitud innata y habitual sin necesidad de estímulo cerebral artificial del Penfield. Después de un apresurado desayuno, había perdido tiempo a causa de la discusión, subió vestido, incluso con su protector genital de plomo Mountebank, modelo Ajax, para salir a la pradera cubierta de la azotea. Ahí pastaba su oveja eléctrica, por más que fuera un sofisticado objeto mecánico, ramoneaba con simulada satisfacción y engañaba al resto de los ocupantes del edificio. Por supuesto, también algunos de sus animales eran imitaciones electrónicas. De eso no había duda, pero él, por supuesto, jamás había curioseado al respecto, así como ellos no espiaban para descubrir el verdadero carácter de su oveja. Nada habría sido más descortés. Preguntar, ¿es auténtica su oveja? Era todavía peor que averiguar si los dientes, el pelo o los órganos internos de una persona eran genuinos. El aire gris de la mañana, lleno de partículas radiactivas que oscurecían el sol, ofendía su olfato. Aspiró involuntariamente la corrupción de la muerte. Bueno, eso era una descripción algo excesiva, observó mientras se dirigía hacia el sector particular de césped que poseía juntamente con el inmenso apartamento situado más abajo. La herencia de la Guerra Mundial Terminal había disminuido su poder. Los que no pudieron sobrevivir al polvo habían sido olvidados años antes, entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, solo podía alterar la mente y la capacidad genética. A pesar de su protector genital de plomo, era indudable que el polvo se filtraba y traía cada día, mientras no emigrara, su pequeña carga de inmundicia. Hasta ahí, los exámenes médicos mensuales confirmaban su normalidad,
Podía procrear dentro de los márgenes de tolerancia que la ley establecía. Pero cualquier mes el examen de los médicos del Departamento de Policía de San Francisco podía dictaminar lo contrario. Continuamente el polvo omnipresente convertía a los normales en especiales. Esa basura del correo oficial, los pósteres y los anuncios de televisión vociferaban: emigra o degenera. Elige. Era verdad, pensó Rick mientras abría la puerta de su minúscula dehesa y se acercaba a su oveja eléctrica. Pero no puedo emigrar, se dijo, a causa de mi trabajo. El propietario de la parcela adyacente, su vecino Bill Barbour, lo saludó. Igual que Rick, se había vestido para ir a trabajar, y también se había detenido a ver cómo estaba su animal. Mi yegua está preñada, declaró Barbour encantado, y señaló el gran ejemplar de percherón que miraba el espacio con expresión vacía. ¿Qué me dice? Que pronto tendrá usted 2 caballos, respondió Rick. Ya estaba al lado de su oveja, que rumiaba con los ojos clavados en él por si le había traído avena arrollada. La presunta oveja estaba equipada con un circuito sensible a la avena, de modo que a la vista del cereal se mostraba convincentemente interesada y se acercaba. ¿Y quién la ha preñado?, le preguntó a Barbour. ¿El viento? He comprado el plasma fertilizante de mayor calidad que se puede conseguir en California, informó Barbour. Por medio de algunos contactos internos que poseo en la Junta Ganadera del Estado. ¿Recuerda que la semana pasada vino un inspector a examinar a Judy? Están impacientes por ver el potrillo, porque ella es un animal incomparable. Palmeó cariñosamente el cuello de la yegua, que inclinó la cabeza un poco. ¿No ha pensado en venderla?, preguntó Rick. Deseaba poseer un caballo, o cualquier otro animal. Mantener una imitación era un asunto gradualmente desmoralizador, de algún modo. Y sin embargo, dada la ausencia de un animal verdadero, era socialmente necesario. Por lo cual no le quedaba otra opción que seguir como hasta entonces. Aunque él mismo no se preocupara por las apariencias, estaba su esposa. Irán se preocupaba, y mucho. Barbour respondió. Sería inmoral. Venda el potrillo, entonces. Tener 2 animales es más inmoral que no tener ninguno. ¿Cómo?, respondió Barbour, confundido. Mucha gente posee 2 animales, o 3 o 4 y, como en el caso de Fred Washburne, el dueño de la planta procesadora de algas donde trabaja mi hermano, hasta 5. ¿No leyó ayer en el Chronicle el artículo acerca de su pato? Parece que es el moscoví más grande y pesado de toda la costa oeste. Sus ojos se tornaron vidriosos al imaginar semejante riqueza. El hombre caía poco a poco en trance. Explorando los bolsillos de su chaqueta, Rick halló su arrugado y muy leído ejemplar del suplemento de enero del catálogo de aves y animales de Sydney. Buscó potrillos en el índice Véase caballos, progenie guión, y halló el precio nacional vigente. «Puedo comprar un potrillo percherón en Sydney por $5.000», dijo en voz alta. «No», respondió Barbour. «No podrá. Vuelva a mirar la lista, está en bastardilla. Eso significa que no tienen existencias de potrillos, pero eso valdrían si las hubiera. ¿Qué le parecería si le pagara $500 mensualmente durante 10 meses? Propuso Rick. La cifra entera del catálogo. Descartes, repuso compasivamente Barbour, usted no entiende de caballos. Hay una razón para que Sydney no tenga potrillos percherón. No son animales que pasen de mano en mano, por lo menos al precio del catálogo. Son demasiado raros, incluso los relativamente inferiores. Se inclinó sobre la cerca común, gesticulando. Hace 3 años que tengo a Judy, en todo ese tiempo no he visto una yegua percherón de su calidad. Para comprarla tuve que volar a Canadá, y la traje aquí personalmente para asegurarme de que no la robaran. Si anda usted con un animal como este cerca de Wyoming o Colorado, le darán un golpe y se lo quitarán. ¿Sabe por qué? Porque antes de la Guerra Mundial Terminal había allí, literalmente, centenares. Pero si usted posee 2 caballos y yo ninguno, interrumpió Rick, eso viola toda la estructura moral y teológica del mercerismo. Usted tiene su oveja, demonios. Puede seguir la ascensión en su vida individual, cuando coge las 2 asas de la empatía, puede también acercarse honorablemente. Si no tuviera usted esa vieja ovejita, vería alguna lógica en su posición. Por supuesto, si yo poseyera 2 animales y usted ninguno, le impediría fundirse verdaderamente con Mercer. Pero todas las familias de este edificio, veamos, unas 50. Una por cada 3 apartamentos, calculo. Todos nosotros tenemos un animal de alguna clase. Graveson tiene esa gallina, señaló hacia el norte. Oaks y su esposa son dueños de ese gran perro colorado que ladra por las noches, meditó.
Creo que Ed Smith tiene un gato en su apartamento, por lo menos eso dice, aunque nadie lo ha visto nunca. Quizás sea mentira. Rick se inclinó sobre su oveja, buscando algo entre la gruesa lana blanca, al menos los vellones eran auténticos, hasta que lo encontró, el panel de control oculto. Mientras Barbor miraba, abrió el panel. ¿Ve? Le dijo a Barbor. ¿Comprende ahora por qué quiero su potrillo? Después de una pausa, Barbor respondió. Lo siento mucho. ¿Siempre ha sido así? No, respondió Rick, cerrando nuevamente el panel de su oveja eléctrica. Originalmente era una oveja verdadera. Se enderezó, se volvió y enfrentó a su vecino. El padre de mi mujer nos la regaló cuando emigró. Pero hace un año la llevé al veterinario. ¿Recuerda? Usted estaba aquí esa mañana que subí y la encontré echada. No se podía tener de pie. Usted la levantó, repuso Barbor, asintiendo. Sí, consiguió levantarla, pero después de andar 1 o 2 minutos volvió a caer. Las ovejas tienen enfermedades extrañas, dijo Rick. O mejor dicho, las ovejas tienen una cantidad de enfermedades, pero los síntomas son siempre los mismos. El animal no se puede poner en pie, y no se sabe si es solo una torcedura, o si se va a morir de tétanos. De eso murió la mía. ¿Aquí? Preguntó Barbor. ¿En la azotea? El heno, explicó Rick. Esa vez no arranqué todo el alambre del fardo. Dejé un trozo y Groucho, ese era su nombre, sufrió un rasguño y contrajo el tétanos. La llevé al veterinario, y allí murió, y yo reflexioné y por fin fui a una de esas tiendas que fabrican animales artificiales y les mostré una foto de Groucho. Y aquí está su obra, señaló al sucedáneo, que continuaba rumiando y aguardando, alerta, algún indicio de avena. Es un trabajo excelente. Y le dedico tanto tiempo y atención como a la verdadera. Pero, se encogió de hombros. No es lo mismo, concluyó Barbor. Es casi lo mismo. Uno se siente igual. Hay que ocuparse del animal exactamente como si fuera de verdad. Además, se descompone, y todo el mundo sabe, en la casa, que lo he llevado 6 veces al taller de reparación. Pequeños inconvenientes, pero si alguien los advierte. Por ejemplo, una vez la cinta de la voz se rompió o se atascó y balaba sin cesar. Cualquiera comprende que se trata de un desperfecto mecánico. Naturalmente, en el camión del taller pone Hospital de Animales algo, agregó. Y el conductor viste de blanco, como un veterinario, miró de pronto su reloj. Debo ir a trabajar. Lo veré esta noche. Mientras se dirigía a su vehículo, Barbor lo llamó. No le diré nada a nadie de la casa. Rick se detuvo y empezó a darle las gracias. Pero un remanente de esa desesperación a la que Irán se había referido le golpeó en el hombro y respondió. No sé. Quizá no haya ninguna diferencia. Pero le tendrán en menos. No todos, algunos. Usted sabe cómo piensa la gente de quien no cuida a un animal, consideran que eso es inmoral y antiempático. Quiero decir, técnicamente. No es un crimen, como después de la GMT, pero el sentimiento perdura. Por Dios, dijo Rick, gesticulando vanamente con las manos vacías. Querría tener un animal, estoy tratando de comprar uno. Pero con mi salario, con lo que gana un funcionario municipal. Y pensó, si tan solo volviera a tener suerte en mi trabajo, como hace 2 años, cuando capturé 4 andrillos en un mes. Si en ese momento hubiera sabido que Groucho iba a morir. Pero eso había sido antes del tétanos, antes de ese trozo de alambre puntiagudo de 5 centímetros en el fardo de heno. Podría comprar un gato, sugirió Barbor. Los gatos no son caros. Consulte su catálogo de Sydney. Rick respondió tranquilamente. No quiero un animal doméstico. Quiero lo que tenía al comienzo, un animal grande. Una oveja, y si tengo dinero una vaca, un buey, o como usted, un caballo. Con la bonificación correspondiente al retiro de 5 andrillos alcanzaría, pensó, $1000 por cabeza, aparte del salario. Así podría encontrar en alguna parte lo que deseo. Incluso si la mención del animales y aves de Sydney estuviera en bastardilla. $5000. Pero antes, los 5 andrillos deberían llegar a la Tierra desde alguno de los planetas colonia. No puedo controlar eso, no puedo hacer que los 5 vengan. Y aun si pudiera, hay otros cazadores de bonificaciones pertenecientes a otras agencias policiales de todo el mundo. Los andrillos deberían establecerse específicamente en California del Norte, y el decano de los cazadores de bonificaciones de zona, Dave Holden, debería morir o retirarse. Compre un grillo, propuso ingeniosamente Barbor.
O una rata. Por $25 puede comprar una rata adulta. Rick respondió. Su yegua podría morir sin aviso previo, como Groucho. Cuando vuelva a su casa del trabajo, esta noche, podría encontrarla echada con las patas al aire, como un bicho. Como lo que usted ha dicho, un grillo. Se alejó con la llave de su vehículo en la mano. No pretendía ofenderlo, dijo nerviosamente Barbour. En silencio, Rick Deckard abrió la puerta de su coche aéreo. No tenía nada más que decir a su vecino. Su mente estaba fija en su trabajo, en el día que le aguardaba. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. 2. En un ruinoso edificio, vacío y gigantesco, que en su día había alojado a miles de personas, un solitario aparato de televisión pregonaba sus mercancías en un salón deshabitado. Esa ruina sin dueño había sido bien cuidada, y mantenida antes de la Guerra Mundial terminal. Allí estaban antes los suburbios de San Francisco, a muy poco tiempo por el monorraíl rápido. Toda la península parloteaba como un árbol lleno de pájaros, de vida, de quejas y opiniones, pero los cuidadosos propietarios habían muerto ya o emigrado a un mundo colonia. Especialmente lo primero. Había sido una guerra costosa, a pesar de las valientes predicciones del Pentágono y de su presumida criada científica, la Rand Corporation, que en efecto había tenido su sede cerca de ese lugar. Como los propietarios de los edificios, la corporación se había marchado, evidentemente para siempre. Nadie extrañaba su ausencia. Además, nadie recordaba hoy por qué había estallado la guerra, ni quién, si alguien, había ganado. El polvo que había contaminado la mayor parte de la superficie del planeta no se había originado en ningún país particular, y nadie lo había previsto, ni siquiera el enemigo durante la guerra. Primero habían muerto, era extraño, los búhos. Eso había parecido entonces casi divertido, esas aves gruesas, plumosas, blancas, caídas en los parques y las calles. Como no aparecían antes del crepúsculo, y así había ocurrido cuando vivían, los búhos pasaron inadvertidos. Del mismo modo se manifestaron las plagas medievales. Muchas ratas muertas. Sin embargo, esa plaga había descendido desde lo alto. Y después de los búhos, por supuesto, todas las demás aves, pero para entonces el misterio ya había sido comprendido. Antes de la guerra había un pequeño programa de colonización, ahora que el sol había dejado de brillar sobre la Tierra, la colonización entraba en una nueva fase. Y en relación con ella, un arma de guerra se modificó, el luchador sintético por la libertad. El robot humanoide, o, expresado con propiedad, el androide orgánico, capaz de funcionar en un mundo extraño, se convirtió en la máquina esencial del programa de colonización. Según las leyes de la ONU, todo emigrante debía recibir un androide civil a su elección, y en 1990 la variedad de androides civiles excedía todo lo imaginable, como había ocurrido con los coches americanos en la década de 1960. Ese había sido el incentivo básico de la emigración. El androide era la zanahoria, y la lluvia radiactiva el látigo. La ONU hizo que emigrar fuera fácil, y difícil, cuando no imposible, quedarse. Permanecer en la Tierra significaba la posibilidad de ser clasificado en cualquier momento como biológicamente inaceptable, una amenaza contra la herencia prístina de la estirpe humana. Una vez calificado especial, un ciudadano quedaba, aunque aceptara la esterilización, al margen de la historia. Cesaba de pertenecer a la humanidad. Y sin embargo, aquí y allá había personas que se negaban a emigrar. Eso constituía una irracionalidad sorprendente incluso para los propios interesados. Lógicamente, todos los normales tenían que haber emigrado ya. Quizás, a pesar de su deformación, la Tierra seguía siendo familiar e interesante. O quizá quienes permanecían imaginaban que la nube de polvo terminaría por caer. De todos modos, miles de personas se habían quedado, agrupadas en su mayoría en zonas urbanas donde podían verse físicamente, y animarse mutuamente con su presencia. Estos parecían relativamente cuerdos, pero además, una dudosa adición, había en los suburbios, prácticamente abandonados, seres ocasionales y peculiares. Uno de ellos era John Isidore, que se afeitaba en el cuarto de baño mientras la televisión se quejaba en el salón. Simplemente había vagabundeado hasta ahí en los días que siguieron a la guerra. En esa infortunada época nadie sabía, realmente, qué estaba haciendo. La gente desquiciada por la guerra, errante, se establecía primero en una región y luego en otra. En ese momento la lluvia de polvo era esporádica y variable, algunos estados se habían visto casi libres de ella, y otros habían quedado saturados. La población desplazada se movía con el polvo. La península, al sur de San Francisco, había estado inicialmente limpia de polvo, y mucha gente se había instalado allí.
Cuando el polvo llegó, algunos murieron y otros se marcharon. J.R. Isidore se quedó. El televisor gritaba, nuevamente, los días felices de los estados sureños antes de la guerra civil. Ya sea como un criado personal, o un campesino incansable, el robot humanoide hecho a su medida, diseñado solamente para usted y para sus exclusivas necesidades, se le entrega a su llegada absolutamente gratis y completamente equipado, de acuerdo con sus propias especificaciones formuladas antes de su partida. Este compañero leal, sin problemas, ha de constituir, en la mayor y más osada aventura humana de la historia moderna. Y seguía. Me pregunto si llegaré tarde al trabajo, pensaba Isidore mientras se afeitaba. No tenía reloj, generalmente dependía de las señales horarias de la televisión, pero hoy debía ser el día de los horizontes espaciales, sin duda. La televisión afirmaba que era el 5º, o el 6º, aniversario de la fundación de la Nueva América, el principal establecimiento de Estados Unidos en Marte. Y su televisor, roto en parte, solo cogía el canal que había sido nacionalizado durante la guerra y era todavía nacional. Isidore estaba obligado a escuchar únicamente al gobierno de Washington con su programa de colonización. Oigamos ahora a la señora Maggie Clackman, sugirió el comentarista a John Isidore, que solo deseaba saber la hora. La señora Clackman acaba de llegar a Marte, y se ha instalado en Nueva York, donde contesta así a nuestras preguntas. Señora Clackman, ¿cuál es la principal diferencia entre su vida en la Tierra contaminada y su nueva vida aquí, en este mundo que da todas las posibilidades imaginables? Después de una pausa, la voz seca y fatigada de una mujer de mediana edad respondió. Lo que más nos ha llamado la atención a nosotros tres, me parece, es la dignidad. ¿La dignidad, señora Clackman? Sí, respondió la señora Clackman, de Nueva York, Marte. Es difícil de explicar, pero tener un criado de confianza en esta época tan turbulenta, devuelve la seguridad. Y en la Tierra, señora Clackman, anteriormente, ¿no temía ser clasificada como especial? Mi marido y yo nos moríamos de miedo. Y por supuesto, una vez que emigramos ese temor desapareció, afortunadamente para siempre. John Isidore pensó con amargura, y también para mí, sin necesidad de emigrar. Era un especial desde el año anterior, y no solo por sus genes afectados. No había logrado aprobar el test de facultades mentales mínimas, lo que hacía de él, según la expresión corriente, un cabeza de chorlito. 3 planetas lo menospreciaban, pero él sobrevivía a pesar de todo. Tenía un trabajo, conducía el camión de una empresa de reparación de animales de imitación, el Hospital de Animales Van Ness, cuyo jefe, el gótico y sombrío Aníbal Sloat, lo aceptaba como un ser humano, cosa que él apreciaba. Mors certa, vita incerta, solía decir el señor Sloat. Isidore, que había oído muchas veces la expresión, apenas tenía una oscura noción de su significado. Después de todo, si un cabeza de chorlito pudiera aprender latín, dejaría de serlo. El señor Sloat reconoció la verdad de este aserto cuando lo escuchó. Y había cabezas de chorlito infinitamente más tontos que Isidore, incapaces de trabajar, recluidos en lugares que recibían el extraño nombre de Institutos de Oficios Especiales de América, donde, como era habitual, se deslizaba de algún modo la palabra especial. ¿Y su marido, señora Clackman, se sentía seguro usando continuamente un costoso e incómodo protector genital a prueba de radiaciones? Mi marido, empezó la señora Clackman, pero en ese punto Isidore, que había terminado de afeitarse, entró en la habitación y apagó el televisor. Un silencio que emanaba del suelo, y de las paredes y parecía generado por una vasta usina lo golpeó con tremenda energía. Brotaba de la moqueta gris en jirones, de los utensilios total o parcialmente destrozados de la cocina, de las máquinas muertas que no habían funcionado en ningún momento desde que Isidore había llegado. Rezumaba de la inútil lámpara de pie del cuarto de estar, combinándose con el que descendía, vacío y sin palabras, del cielo raso manchado por las moscas. En realidad, surgía de todos los objetos que tenía a la vista, como si él, el silencio, se propusiera reemplazar todos los objetos tangibles. Por eso no solamente afectaba a sus oídos sino también a sus ojos, mientras contemplaba el televisor inerte sentía el silencio como algo visible y, a su modo, vivo. Vivo. Con frecuencia había percibido antes la severidad de su cercanía, cuando llegaba, irrumpía sin delicadeza, evidentemente incapaz de esperar. El silencio del mundo no podía refrenar su codicia. Y menos ahora, cuando ya casi había vencido. Se preguntó entonces si las demás personas que se habían quedado experimentaban el vacío de la misma manera. O bien esto podría deberse a su peculiar identidad biológica, una degeneración determinada por su inepto aparato sensorial.
Vivía solo en ese ruinoso edificio de 1000 apartamentos deshabitados que, como todos los demás, se derrumbaba de día en día en un deterioro entrópico creciente. Finalmente, todo lo que había en su interior se fundiría, sería idéntico e irreconocible, mero desecho amorfo, quipel apilado hasta el cielo raso de cada apartamento. Y después el edificio mismo perdería su forma y quedaría sepultado bajo el polvo ubicuo. En ese momento él, naturalmente, estaría muerto. Este era otro hecho que resultaba interesante prever mientras permanecía en esa lamentable habitación, a solas con el silencio mundial que imperaba omnipresente y sin pulmones. Quizá fuera mejor encender de nuevo el televisor. Pero los anuncios, dirigidos a los normales que quedaban, lo asustaban. Le decían en una interminable procesión de maneras que él, un especial, era indeseable. No servía. No podía emigrar aunque lo deseara. Entonces, ¿para qué escucharlos? Se decía irritado. Al diablo con ellos y con su colonización. Espero que allá también haya una guerra, después de todo era teóricamente posible, y que todo termine como en la Tierra. Y que los emigrantes se conviertan en especiales. Basta, pensó, me voy a trabajar. Buscó el picaporte para salir al pasillo a oscuras, y retrocedió al percibir la vacuidad del resto del edificio. Allí lo acechaba la fuerza que se empeñaba en penetrar en su casa. Dios mío, pensó. Y volvió a cerrar la puerta. No estaba preparado para enfrentarse a las resonantes escaleras que conducían a la terraza desierta donde no tenía un animal. El eco de sus pasos, el eco de la nada. Es hora de empuñar las asas, se dijo. Y cruzó la sala hasta la caja negra de empatía. La encendió y surgió el suave olor habitual de los iones negativos, lo aspiró con avidez, reanimado. Luego el tubo de rayos catódicos brilló con una imagen débil de televisión, se formó un dibujo de rasgos, colores y configuraciones aparentemente aleatorios que no se modificaba hasta que se empuñaban las asas gemelas. Respiró profundamente para tranquilizarse, y las agarró. Apareció una imagen. Vio un famoso paisaje, la vieja cuesta oscura y desierta, con sus matas de hierbas secas, como hechas de huesos, que hurgaban oblicuamente un cielo sombrío y sin sol. Una sola figura, de aspecto más o menos humano, subía penosamente. Era un hombre anciano con ropas oscuras y sin formas, que parecían arrancadas del hostil vacío del cielo. El hombre, Wilbur Mercer, avanzaba con dificultad, y John Isidore, aferrando las asas, iba experimentando poco a poco el desvanecimiento del mundo real donde se encontraba. Los destrozados muebles y paredes se esfumaron, dejó de percibirlos. Se halló en cambio, como siempre le ocurría, en aquel paisaje de sierra y cielo parduzcos. Y dejó de ver al hombre anciano que subía la cuesta. Eran ahora sus propios pies los que resbalaban, y buscaban apoyo entre las familiares piedras desprendidas. Sintió aquella antigua aspereza irregular debajo de sus pies, nuevamente sintió el olor acre del cielo, pero no el cielo de la tierra, sino el de un lugar extraño, distante aunque inmediatamente alcanzable merced a la caja de empatía. Había llegado allí de un modo habitual y asombroso. La fusión física, acompañada por la identificación mental y espiritual con Wilbur Mercer, había vuelto a producirse. Como le estaría sucediendo a todo aquel que en ese momento estuviera aferrado a las asas, en la Tierra o en los planetas colonia. Sintió a los demás, escuchó en su mente el rumor de sus existencias individuales y el parloteo de sus pensamientos. Ellos y él se preocupaban solo de una cosa, la fusión de sus mentes orientaba su atención hacia la cuesta, el ascenso, la necesidad de subir. Paso a paso la elevación continuaba, tan lentamente que era casi imperceptible. Pero real. Más alto, pensó mientras las piedras rodaban hacia abajo. Hoy estamos más arriba que ayer, y mañana. Él, la imagen compuesta de Wilbur Mercer, miró hacia arriba. Era imposible ver el final. Estaba demasiado lejos. Pero llegaría. Una piedra que le arrojaron le golpeó el brazo. Sintió dolor. Se volvió a medias y otra piedra le erró y pasó a su lado, dio contra el suelo y el sonido le sorprendió. Se preguntó quién sería, y trató de ver a su atormentador. Los viejos antagonistas aparecían en la periferia de su visión, ellos, o eso, lo perseguirían todo el camino hacia arriba hasta que en la cumbre. Recordó la cumbre. La cuesta se nivelaba de repente, la ascensión terminaba y comenzaba la otra parte. ¿Cuántas veces lo había hecho ya? Las diversas experiencias se tornaban borrosas, así como el pasado y el futuro, lo que había sentido y lo que eventualmente sentiría se fundían de modo que solamente quedaba ese momento de inmovilidad y reposo en que se tocaba la herida causada en el brazo por la piedra. Dios mío, pensó, fatigado, ¿cómo es esto justo? ¿Por qué estoy aquí, solo, castigado por algo que ni siquiera puedo ver? Y luego, en su interior,
El murmullo de los demás seres que participaban de la fusión rompió la impresión de soledad. También tú participas, pensó. Sí, respondían las voces. Hemos sido heridos en el brazo izquierdo. Duele como el infierno. Está bien, se dijo. Será mejor empezar a moverse nuevamente. Avanzó, y todos los demás lo acompañaron de inmediato. Una vez, recordó, había sido diferente. Antes de la maldición, en alguna parte de la vida anterior y más feliz. Ellos, sus padres adoptivos, Frank y Cora Mercer, lo habían encontrado a flote en una balsa inflable salvavidas, cerca de la costa de Nueva Inglaterra. ¿O había sido en México, cerca del puerto de Tampico? No recordaba las circunstancias. La infancia había sido maravillosa. Amaba todas las cosas vivas y sobre todo a los animales, y en cierta época había sido capaz de traer de vuelta, tal como habían sido, animales muertos. Vivía rodeado de bichos y conejos, dondequiera que fuese, en la tierra o en un mundo colonia, pero hasta eso había olvidado. Recordaba a los asesinos, porque lo habían arrestado por anormal, por ser más especial que todos los demás especiales. Y debido a eso, todo había cambiado. Las leyes locales prohibían la facultad de invertir tiempo en devolver seres muertos a la vida, se lo dijeron claramente cuando tenía 16 años. Pero había continuado haciéndolo secretamente durante un año más, en los bosques que aún quedaban. Y entonces, una anciana a la que jamás había visto ni oído, habló. Y sin el consentimiento de sus padres, ellos, los asesinos, bombardearon aquel nódulo único que se había formado en su cerebro, lo destrozaron con cobalto radiactivo y eso lo hundió en un mundo diferente, de cuya existencia jamás había sospechado. Era un pozo de huesos y cadáveres de donde había salido tras años de esfuerzo. El burro, y en especial el sapo, las criaturas que más le importaban, habían desaparecido, se habían extinguido. Solo quedaban fragmentos podridos, una cabeza sin ojos, parte de una mano. Por fin un ave que había ido a morir allí le dijo dónde estaba. Había caído en el mundo tumba. No podría salir mientras los huesos dispersos a su alrededor no volvieran a ser criaturas vivientes, él estaba unido al metabolismo de otras vidas, y no volvería a vivir mientras ellas no vivieran. No sabía cuánto había durado esa parte del ciclo. Como en general nada ocurría, era imposible medirla. Pero finalmente los huesos se recubrieron de carne, en las cuencas vacías aparecieron ojos que podían ver, y las bocas y picos restaurados eran capaces de ladrar, cloquear, maullar. Quizás él lo había hecho, quizás el nódulo extrasensorial de su cerebro había vuelto a crecer. O tal vez no hubiese sido él, bien podía tratarse de un proceso natural. De cualquier modo, ya no se estaba hundiendo, sino que comenzaba a ascender con los demás. Hacía mucho que ya no los veía, ascendía, evidentemente, solo. Pero ellos estaban allí. Todavía lo acompañaban, lo sentía dentro de sí. Isidore retenía las dos asas, y sentía que llevaba en su interior todas las cosas vivas. De mala gana las soltó. Tenía que terminar, como siempre. Además, le dolía y le sangraba el brazo donde la piedra lo había golpeado. Examinó la herida, y se dirigió, vacilante, al cuarto de baño para lavarse. No era la primera que recibía durante las fusiones con Mercer, y probablemente no sería la última. Algunas personas, sobre todo ancianas, habían muerto, casi siempre en la cumbre de la colina, cuando el tormento arreciaba en su rigor. Yo mismo no sé si podría volver a soportarlo, se dijo mientras se curaba. Podía sobrevenirle un paro cardíaco. Sería mejor si viviera en la ciudad, reflexionó, donde cerca hubiera un médico con esas máquinas de chispas eléctricas. En un lugar aislado como ese era demasiado peligroso. Pero sabía que correría el riesgo. Siempre lo había hecho antes. Como la mayoría de la gente, incluso ancianos físicamente frágiles. Con un Kleenex se secó el brazo. Y oyó, lejano y tenuemente, el televisor. Hay alguien más en esta casa, pensó muy excitado, incrédulo. No es mi televisor, no lo dejé encendido y sentiría la resonancia en el suelo. Es más abajo, en otro piso. Ya no estoy solo aquí, comprendió. Otra persona ha ocupado un apartamento abandonado, bastante cerca para que pueda oír. Debe de ser en el segundo o el tercer piso, no más abajo. Veamos, pensó rápidamente. ¿Qué se hace cuando llega un nuevo ocupante? ¿Visitarlo, regalarle algo, no es así? No podía recordar. Esto no le había ocurrido nunca allí, ni en ningún otro lugar. La gente se iba, emigraba, pero jamás venía nadie. Lleva algo, se dijo. Un vaso de agua, o mejor leche. Sí, leche, o harina, o quizás un huevo. O mejor dicho, sus correspondientes sustitutos. Buscó en la nevera.
El compresor había dejado de funcionar hacía mucho tiempo. Encontró un sospechoso paquete de margarina. Y con él partió hacia abajo, excitado, con el corazón sobresaltado. Tengo que mantener la calma, se decía. No tiene que saber que soy un cabeza de chorlito. Si llegara a saberlo no querrá hablarme. Siempre pasa así. ¿Por qué será? Recorrió el pasillo deprisa. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. Capítulo 3. Camino de su trabajo, Rick Deckard, como sabe Dios cuántas otras personas solían hacer, se detuvo un momento ante una de las mayores tiendas de animales de San Francisco. En el centro del escaparate, a lo largo de toda la manzana, había un avestruz dentro de una caja de plástico transparente y calentada. Según la placa informe de la caja, acababa de llegar del zoológico de Cleveland. Era el único avestruz de la costa oeste. Después de contemplarlo, Rick permaneció unos minutos mirando el precio con expresión sombría. Luego se dirigió hacia la Corte de Justicia de la calle Lombard, a donde llegó con un cuarto de hora de retraso. Mientras abría la puerta de su despacho, su jefe, el inspector de policía Harry Bryant, lo llamó. Tenía la cara roja, orejas salientes e iba vestido descuidadamente, sus ojos revelaban perspicacia y conciencia de casi todo lo que tenía importancia. Lo espero a las 9:30 en el despacho de Dave Holden. El inspector hojeaba rápidamente los papeles de copia mecanografiados que llevaba sujetos a una tablilla. Holden está en el hospital Mount Zion con una herida de láser en la columna. Tiene por lo menos para un mes, hasta que consigan una de esas nuevas secciones plásticas de columna. ¿Qué ocurrió?, preguntó Rick, pasmado. El día anterior el jefe de cazadores de bonificaciones del departamento estaba perfectamente. Al terminar la jornada había partido en su coche aéreo, como de costumbre, a su piso situado en Nob Hill, la populosa zona de mayor prestigio de la ciudad. Bryant murmuró algo por encima del hombro acerca de las 9:30 en el despacho de Dave, y abandonó a Rick. Y cuando éste entró en el suyo, oyó la voz de su secretaria, Ann Marsden, a su espalda. ¿Sabe qué le ocurrió al señor Holden, señor Deckard? Le dispararon. Siguió a su jefe al interior del despacho, encerrado y repleto, y puso en marcha la unidad de filtrado del aire. Sí, respondió él, ausente. Habrá sido uno de esos nuevos andrillos superinteligentes que está fabricando la Rosen Association, dijo la señorita Marsden. ¿Ha leído el folleto de la compañía y el manual de instrucciones? El cerebro Nexus 6 que emplean tiene 2 trillones de elementos, y puede seleccionar 10 millones de caminos neurales distintos, bajó la voz. ¿No le han dicho nada de la llamada de esta mañana? La señorita Wilde me contó, exactamente a las 9. ¿Alguien llamó aquí?, preguntó Rick. No, respondió la señorita Marsden. El señor Bryant llamó a la UPO, en Rusia, y les preguntó si estaban dispuestos a enviar una protesta formal por escrito al representante en el este de la Rosen Association. Todavía quiere Harry que retiren del mercado la unidad cerebral Nexus 6, no le extrañaba, desde la presentación de sus características y estudios de rendimiento en agosto de 1991, la mayoría de las agencias policiales que se ocupaban de androides fugados estaba protestando. La policía soviética no puede hacer más que nosotros, dijo, legalmente. Los fabricantes del Nexus 6 estaban amparados por las disposiciones coloniales, puesto que su casa matriz estaba en Marte. Mejor sería aceptar la nueva unidad como un hecho consumado. Siempre ha ocurrido lo mismo con cada unidad cerebral mejorada. Recuerdo los aullidos de sufrimiento cuando la gente de Suderman presentó el viejo T-14 en el 89. Todas las policías del hemisferio occidental gruñeron que ningún test podía detectar su presencia en caso de entrada ilegal. Y en verdad durante un tiempo fue así. Más de 50 androides T-14, según recordaba, habían conseguido llegar a la Tierra de una u otra manera, sin ser detectados durante un año entero, en algunos casos. Pero luego el Instituto Pavlov, de la Unión Soviética, creó un test de empatía de Foy, y ningún androide T-14, por lo que se sabía, había logrado burlarlo. ¿Quiere saber lo que ha dicho la policía rusa?, preguntó la señorita Marsden. También lo sé. Su cara pecosa y anaranjada resplandecía. Se lo preguntaré a Harry Bryant, respondió Rick, irritado. Los chismes le desagradaban porque siempre eran más precisos que la verdad. Se sentó ante su mesa y deliberadamente se puso a buscar algo en un cajón. La señorita Marsden comprendió la insinuación y se retiró. Rick extrajo un viejo y arrugado sobre de papel de Manila. Se echó atrás en su sillón de estilo importante, y hurgó en su contenido hasta que encontró lo que buscaba, los datos existentes sobre el Nexus 6.
Un momento de lectura justificó la afirmación de la señorita Marsden: el Nexus 6 poseía efectivamente los 2 trillones de elementos, así como la posibilidad de optar entre 10 millones de combinaciones de actividad cerebral. En 45 centésimas de segundo, un androide equipado con esa estructura cerebral podía asumir una cualquiera entre 14 actitudes de reacción. En otras palabras, los androides con la nueva unidad cerebral Nexus 6, desde un punto de vista pragmático y nada disparatado, sobrepasaban a una considerable porción de la humanidad, aunque fueran los del nivel inferior. Para bien o para mal. En algunos casos los criados superaban a los amos. Pero había nuevos criterios, por ejemplo el test de empatía de Voigtkamp. Un androide, por dotado que estuviera en cuanto a capacidad intelectual pura, no podía encontrar el menor sentido en la fusión que experimentaban rutinariamente los seguidores del mercerismo, y que tanto él mismo como prácticamente todo el mundo, incluso los cabezas de chorlito subnormales, lograban sin dificultad. Se había preguntado, como casi todos en un momento u otro, por qué precisamente los androides se agitaban impotentes al afrontar el test de medida de la empatía. Era obvio que la empatía solo se encontraba en la comunidad humana, en tanto que se podía hallar cierto grado de inteligencia en todas las especies, hasta en los arácnidos. Probablemente la facultad empática exigía un instinto de grupo sin cortapisas. A un organismo solitario, como una araña, de nada podía servirle. Incluso podía limitar su capacidad de supervivencia, al tornarla consciente del deseo de vivir de su presa. Y en ese caso, todos los animales de presa, incluso los mamíferos muy desarrollados, como los gatos, morirían de hambre. En una ocasión había pensado que la empatía estaba reservada a los herbívoros o a los omnívoros capaces de prescindir de la carne. En última instancia, la empatía borraba las fronteras entre el cazador y la víctima, el vencedor y el derrotado. Como en el caso de la fusión con Mercer, todos ascendían juntos y una vez terminado el ciclo, juntos caían en el abismo del mundo tumba. Curiosamente, esto parecía una especie de seguro biológico, aunque de doble filo. Si alguna criatura experimentaba alegría, la condición de todas las demás incluía un fragmento de alegría. Y si algún ser humano sufría, ningún otro podía eludir enteramente el dolor. De este modo, un animal gregario como el hombre podía adquirir un factor de supervivencia más elevado, un búho o una cobra solo podían destruirse. Evidentemente, el robot humanoide era un cazador solitario. A Rick le gustaba pensar así, su trabajo se tornaba más aceptable. Si retiraba, o sea, mataba, a un andrillo, no violaba la regla vital establecida por Mercer. Solo matarás a los asesinos, había dicho Mercer el año en que las cajas de empatía aparecieron en la Tierra. Y en el mercerismo, a medida que se desarrollaba hasta construir una teología completa, el concepto de los que matan, los asesinos, había crecido insidiosamente. En el mercerismo, un mal absoluto tironeaba el deshilachado manto del anciano que subía, vacilante, pero no se sabía quién ni qué era esa presencia maligna. Un mercerista sentía el mal sin comprenderlo. De otro modo, un mercerista era libre de situar la presencia nebulosa de los asesinos donde le parecía más conveniente. Para Rick Deckard, un robot humanoide fugitivo, equipado con una inteligencia superior a la de muchos seres humanos, que hubiera matado a su amo, que no tuviera consideración por los animales ni fuera capaz de sentir alegría empática por el éxito de otra forma de vida, ni dolor por su derrota, era la síntesis de los asesinos. Pensar en los animales le trajo el recuerdo del avestruz que había visto en la tienda. Apartó por el momento la información referente a la unidad cerebral Nexus 6, tomó una pulgada de rapé del señor Sigdon, números 3 y 4, y reflexionó. Luego consultó su reloj y, viendo que tenía tiempo, cogió el videófono de su mesa y pidió a su secretaria. Con la tienda de animales Happy Dog, de la calle Sutter. Sí, señor, respondió la señorita Marsden, abriendo la agenda. No pueden pedir tanto por ese avestruz, se dijo Rick. Esperan que uno regatee, como en los viejos tiempos. Happy Dog, declaró una voz masculina. En la pantalla apareció una diminuta cara feliz. Se oían chillidos de animales. Ese avestruz que está en el escaparate, empezó Rick, que jugaba con su cenicero de cerámica. ¿Cuál debería ser el pago inicial? Un segundo, dijo el vendedor de animales, buscando bloc y bolígrafo. La tercera parte del total, calculó. ¿Puedo preguntarle, señor, si piensa ofrecer algún animal como parte de pago? Cautelosamente, Rick respondió. Aún no lo he decidido. Podríamos vender ese avestruz a 30 meses, dijo el comerciante. Con un interés muy bajo, al 6% mensual. Por lo tanto, con un pago inicial razonable, las cuotas serían de
Baje el precio, dijo Rick. Si le quita 2000 no habrá pago a crédito, pagaré en efectivo. Dave Holden está fuera de juego, pensó. Eso podría significar mucho, según la cantidad de misiones que aparecieran el mes siguiente. Señor, repuso el vendedor de animales, nuestro precio está $1000 por debajo del corriente. Consulte su Sydney. Esperaré. Deseo que vea por usted mismo que el precio es el correcto. Dios mío, pensó Rick. Se mantiene firme. Sin embargo, por no dar su brazo a torcer, extrajo del bolsillo el Sydney plegado, y buscó avestruz, macho hembra, joven viejo, sano enfermo, perfecto con fallas, y examinó los precios. Perfecto, macho, joven, sano, informó el hombre. $30,000. También él tenía el Sydney a la vista. Estamos exactamente $1000 por debajo. Entonces, el pago inicial. Lo pensaré, interrumpió Rick, y volveré a llamar. Su nombre, señor. Preguntó el vendedor vivamente. Frank Merriwell, respondió Rick. ¿Y su dirección, señor Merriwell? Por si no me encontrara cuando llame. Inventó una dirección y colgó el videófono. ¿Cuánto dinero?, pensó. Y sin embargo, la gente los compra. Hay quien tiene esas cantidades. Cogió nuevamente el aparato y dijo con dureza. Una línea exterior, señorita Marsden. Y no escuche la conversación, es confidencial. La miró severamente. Sí, señor, replicó la secretaria. Puede llamar, se retiró del circuito y dejó que él enfrentara solo el mundo exterior. Rick llamó de memoria al número de la tienda de animales falsos donde había comprado su falsa oveja. En la pequeña pantalla apareció un hombre vestido de veterinario. Dr. M. C. Rae. Soy Descartes. ¿Cuánto vale un avestruz eléctrico? Diría que algo menos de $800. ¿Cuándo los quiere? Habrá que hacerlo especialmente, no tenemos muchos pedidos. Lo llamaré más tarde, repuso Rick, y al mirar su reloj descubrió que eran ya las 9:30. Hasta luego, colgó deprisa, se puso en pie y muy pronto se hallaba ante la puerta del despacho del inspector Bryant. Pasó junto a la recepcionista, atractiva, con trenzas de pelo plateado hasta la cintura, y a la secretaria del inspector, un antiguo monstruo de las ciénagas jurásicas, taimada y glacial, semejante a una aparición del mundo tumba. Ninguna de las mujeres le habló, ni él a ellas. Abrió la puerta interior y saludó a su superior, que videofoneaba. Se sentó, con las informaciones sobre Nexus 6, que había llevado consigo, y las releyó. Se sentía deprimido. Y sin embargo, dado el descanso forzoso de Dave, lo natural habría sido que estuviese al menos secretamente complacido. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. 4. Quizá me preocupa que pueda ocurrirme lo mismo que a Dave, conjeturó Rick Descartes. Un andrillo bastante inteligente para herirlo también a mí puede vencerme. Sin embargo, no era eso. Veo que ha traído los datos de la nueva unidad cerebral, dijo el inspector Bryant, colgando el videófono. Sí, me enteré por los rumores. ¿Cuántos son los andrillos, y hasta dónde llegó Dave? 8, por ahora, dijo Bryant, mirando sus notas. Dave cogió a 2. ¿Y los 6 restantes están aquí, en California del Norte? Por lo que sabemos, Dave cree que sí, hablaba con él. Tengo sus anotaciones, estaban en su escritorio. Dice que aquí está todo lo que sabía. Bryant tocó una pila de papeles. Hasta ese momento no parecía dispuesto a entregarle las notas a Rick. Por alguna razón, continuaba hojeándolas, con el ceño fruncido, mientras se pasaba la lengua por los labios. No tengo nada que hacer, dijo Rick. Estoy listo para reemplazar a Dave. Bryant, pensativo, replicó. Dave utilizó la escala modificada de Voigt-Kampff para poner a prueba a los sospechosos. Usted comprende, debe comprender, que este test no es aplicable, específicamente, a las unidades cerebrales. Ningún test lo es. Todo lo que tenemos es la escala de Voigt, modificada por Kampff hace 3 años, hizo una pausa meditativa. Dave la considera adecuada. Tal vez lo sea. Pero le sugeriría una cosa, antes de que empiece a perseguir a esos 6, nuevamente golpeó los papeles. Vuele a Seattle y hable con la gente de Rosen. Haga que le den una muestra representativa de los tipos de androide que emplean la nueva unidad Nexus 6. ¿Para someterlos al Voigt-Kampff? Preguntó Rick. Parece tan fácil, dijo Bryant,
medio para sus adentros. ¿Cómo? Creo que yo mismo hablaré con la organización Rosen, mientras usted está en camino, agregó Brian. Luego miró en silencio a Rick. Por fin gruñó, se mordió una uña, y finalmente puso en orden su decisión. Voy a estudiar con ellos la posibilidad de mezclar a los nuevos androides con seres humanos. Todo debería estar preparado para cuando usted llegue, señaló bruscamente a Rick, con aire severo. Es la primera vez que va a desempeñarse como un cazador de bonificaciones senior. Dave sabe mucho. Tiene años de experiencia. También yo, respondió Rick, tenso. Ha tenido misiones encargadas por Dave. Él siempre resolvía qué casos confiarle. Pero ahora tiene en sus manos 6 que él pensaba retirar, y uno de ellos disparó primero. Max Polokov. Bryant hizo girar las notas para que Rick pudiera leer. Al menos, ese es el nombre que se da a sí mismo. Suponiendo que Dave tuviera razón. Toda esta lista, se funda en esa suposición. Y sin embargo, la escala modificada de Voigt-Kampff solo se les aplicó a los 3 primeros, a los 2 que Dave retiró y luego a Polokov. Disparó contra Dave mientras le hacía el test. Lo que demuestra que Dave tenía razón, intervino Rick. De otro modo, Polokov no habría tenido ningún motivo. Vaya a Seattle, ordenó Brian. No hable primero, yo me ocuparé. Y escuche. Se puso en pie y encaró a Rick serenamente. Si cuando esté probando allí la escala Voigt-Kampff alguno de los humanos no logra pasar. Eso no puede ocurrir, replicó Rick. Un día, hace unas semanas, hablé con Dave de eso. Él pensaba lo mismo. Yo había recibido un memorándum de la policía soviética, la UPO, que ha circulado en la Tierra y en las colonias. Un grupo de psiquiatras de Leningrado pidió a la UPO que aplicara el método de perfil de la personalidad más moderno y preciso para determinar la presencia de un androide, o sea la escala de Voigt-Kampff, a un grupo cuidadosamente seleccionado de pacientes humanos, esquizoides y esquizofrénicos. Especialmente aquellos que revelan lo que se denomina un achatamiento del afecto. Seguramente habrá oído hablar de eso. Es lo que mide la escala, específicamente, dijo Rick. Entonces, ¿sabe por qué están preocupados? El problema ha existido siempre. Desde que por primera vez encontramos androides que se hacían pasar por humanos. Usted conoce el consenso de la opinión policial por el artículo de Lurie Kampff, escrito hace 8 años, el bloqueo de la asunción de roles en el esquizofrénico no deteriorado. Kampff distinguía entre la facultad empática disminuida del enfermo mental humano y la superficialmente similar, pero... Los psiquiatras de Leningrado, interrumpió Bryant, creen que una pequeña proporción de seres humanos no podría pasar la prueba de Voigt-Kampff. Si los sometiera usted al test en el curso de una tarea policial, quedarían clasificados como robots humanoides. Más tarde se descubriría el error, pero ya estarían muertos, cayó, en espera de la respuesta de Rick. Pero esas personas deberían estar en instituciones, continuó Bryant. No podrían moverse en el mundo exterior, y ciertamente se advertiría que son psicóticos graves. Salvo si su enfermedad se hubiera manifestado reciente y bruscamente, y nadie la hubiera observado todavía. Esto podría ocurrir. Una vez en 1.000.000, objetó Rick. Pero había comprendido. Lo que le preocupa a Dave, dijo Bryant, es este aspecto del tipo avanzado Nexus 6. La organización Rosen nos había asegurado, como usted sabe, que era posible distinguir un Nexus 6 con el test corriente del perfil. Les creímos. Pero ahora debemos establecerlo por nuestra cuenta, como yo me imaginaba. Y eso es lo que hará usted en Seattle. Ya comprende que esto puede salir mal de las dos maneras, si no es posible catalogar a todos los robots humanoides, no tenemos un instrumento de análisis confiable, y jamás descubriremos a los que ya se han escapado. ¿Y si clasifica como androide a un sujeto humano? Sería lamentable, Bryant lo miró con frialdad, aunque nadie, y ciertamente tampoco la Rosen Association, publicaría la noticia. En realidad, podemos permanecer inmóviles por tiempo indefinido, aunque será necesario informar a la UPO, que a su vez avisará a Leningrado. Llegará un momento en que la cosa haga explosión, pero para entonces quizás hayamos desarrollado un test mejor, cogió el videófono. ¿Partirá ahora mismo? Utilice un coche del departamento y el combustible de nuestros surtidores. ¿Puedo llevarme las notas de Dave Holden? Pidió Rick, poniéndose en pie. Querría leerlas por el camino. Esperaremos hasta que haya probado el test en Seattle, respondió Bryant. Rick advirtió que el tono de su voz era curiosamente despiadado.
Cuando el coche aéreo del departamento de policía aparcó en la azotea del edificio de la Rosen Association en Seattle, una muchacha lo esperaba. Delgada, de pelo negro, con las nuevas y enormes gafas para filtrar el polvo, se acercó al coche con las manos hundidas en los bolsillos del largo abrigo a rayas de colores vivos. En su cara pequeña, de rasgos bien definidos, había una expresión de osquedad. ¿Qué ocurre?, preguntó Rick al descender. La chica respondió oblicuamente. No sé. La forma en que nos trataron, supongo. No tiene importancia, le tendió la mano, que él cogió reflexivamente. Soy Rachel Rosen. Usted es el señor Descartes, ¿verdad? No ha sido idea mía. Bueno, es lo que nos dijo el inspector Bryant. Pero oficialmente usted es el Departamento de Policía de San Francisco, y no cree que nuestra actividad sea un servicio público. Lo miró por debajo de sus largas pestañas oscuras, probablemente artificiales. Un robot humanoide es como cualquier otra máquina, respondió Rick. Puede oscilar entre el beneficio y el riesgo. Como beneficio no es nuestro problema. Pero sí como riesgo, dijo Rachel Rosen. ¿Es verdad, señor Descartes, que usted es un cazador de bonificaciones? De mala gana, Rick se encogió de hombros y asintió. Considera que un androide es una cosa inerte, continuó la chica. Algo que se puede retirar, como se acostumbra decir. ¿Ya está seleccionado el grupo? Me gustaría. Rick se interrumpió cuando de repente vio los animales. Por supuesto que una poderosa corporación tenía que ser capaz de permitirse una cosa semejante, comprendió. Y en el fondo, había previsto sin lugar a dudas esa colección. No sentía sorpresa sino más bien una especie de ansiedad. Se apartó de la muchacha en silencio y se dirigió a los corrales. Podía percibir los diversos olores de las criaturas que se movían o permanecían echadas, y de una que dormía, y aparentemente era un puma. Nunca en su vida había visto un puma. Conocía al animal por las películas 3D que pasaba la televisión. Por alguna razón, el polvo había afectado a esa especie tanto como a las aves, de las que casi no quedaban sobrevivientes. Cogió automáticamente su gastado ejemplar del Sydney y buscó el puma. Los precios estaban, desde luego, en bastardilla, como en el caso de los caballos percherón. No había ninguno en el mercado, a ningún precio. El catálogo Sydney se limitaba a reproducir la cifra de la última venta. Era astronómica. Se llama Bill, dijo la chica desde atrás. Bill, el puma. Lo compramos el año pasado a una corporación subsidiaria, señaló algo un poco más lejos. Rick vio entonces una compañía de guardias armados con pequeñas ametralladoras Skoda de tiro rápido. Los ojos de los guardias estaban fijos en él. Y mi coche lleva bien a la vista las insignias de los vehículos policiales, pensó. Un fabricante de androides, observó, pensativo, invierte sus excedentes en animales vivos. Mire el búho, dijo Rachel Rosen. Allá. Lo voy a despertar, indicó una jaula a cierta distancia. En su centro había un árbol muerto. Estaba a punto de decir que no había más búhos. O eso nos han dicho. Sydney los considera extintos en su catálogo. Llevan la E, esa letra pequeña y precisa. Mientras la muchacha se adelantaba, comprobó que estaba en lo cierto. Sydney jamás se equivoca, se dijo. ¿En qué otra cosa podemos confiar? Es artificial, exclamó de pronto con certeza. Pero su decepción era intensa y aguda. No, sonrió ella, y Rick vio que sus dientes pequeños y parejos eran tan blancos como negros eran el pelo y los ojos. Pero Sydney, objetó, tratando de mostrarle el catálogo, para probar sus palabras. No le compramos a Sydney, respondió Rachel, ni a ningún vendedor de animales. Nuestras compras son privadas y no comunicamos el precio. Además, tenemos nuestros propios naturalistas. En este momento están trabajando en Canadá. Allá todavía quedan bosques relativamente grandes. Al menos, lo bastante para animales pequeños y alguna que otra ave. Durante largo tiempo contempló al búho, que dormitaba en su rama. 1000 pensamientos brotaron de su mente acerca de la guerra, de los días en que los búhos caían del cielo, muertos. Recordó que en su infancia había alcanzado a comprobar la extinción de una especie tras otra. Los periódicos anunciaban un día la desaparición de los zorros, el siguiente la de los tejones, hasta que la gente dejó por último de leer aquellos perpetuos obituarios. Pensó también en su necesidad de un animal verdadero. Una vez más se manifestaba el odio que le inspiraba su oveja eléctrica, que debía cuidar y atender como si estuviera viva. La tiranía de los objetos, pensó. Ella no sabe que yo existo.
Como los androides, carece de la capacidad de apreciar la existencia de otro ser. Jamás había pensado antes en la semejanza entre los animales eléctricos y los andrillos. Un animal eléctrico era una forma inferior, un robot de menor calidad. O a la inversa, un androide era una versión altamente desarrollada del pseudoanimal. Las dos ideas le resultaban repulsivas. Si Rosen vendiera ese búho, dijo, ¿cuánto pediría? Jamás venderíamos nuestro búho. Rachel lo contempló con una mezcla de placer y piedad, al menos eso le pareció a Rick. Y aunque así fuera, nunca podría pagar el precio. ¿Qué animal tiene en su casa? Una oveja, respondió él. Una Suffolk de cara negra. Entonces debería sentirse satisfecho. Lo estoy, dijo él. Pero siempre he querido un búho, incluso antes de que todos murieran. Excepto el suyo, se corrigió. Nuestro programa actual prevé la obtención de otro búho, agregó ella, para aparearlo con Scrappy, señaló al ave posada en su percha, y que por un instante abrió los ojos, unas hendiduras amarillas que se desvanecieron cuando reanudó su reposo. El pecho del búho subió y bajó conspicuamente, como si el ave hubiese suspirado en su estado hipnagógico. Apartándose de la imagen, que había agregado amargura a su anterior reacción de sorpresa y anhelo, Rick dijo: «Querría iniciar la prueba. ¿Podemos bajar?» Mi tío recibió la llamada de su jefe y probablemente ya. ¿Su tío? ¿Una corporación de estas dimensiones es un negocio familiar? Rachel continuó su frase. Guión. Habrá reunido un grupo de androides y uno de control. Vamos. Se dirigió al ascensor sin mirar atrás, metiendo nuevamente las manos en los bolsillos de su abrigo. Rick vaciló un momento, con fastidio, antes de seguirla. ¿Qué tiene usted contra mí?, preguntó mientras descendían. Ella reflexionó, como si no lo hubiera pensado antes. Pues bien, dijo, usted, un funcionario de un pequeño departamento policial, tiene en este momento una situación única. ¿Comprende lo que quiero decir? Lo miró de costado, maliciosamente. ¿Qué parte de la producción actual representan los androides equipados con el Nexus 6? El total, respondió Rachel. Estoy seguro de que la escala Voigtkamp puede descubrirlos. Y si no es así, tendremos que retirar del mercado todos los modelos de Nexus 6, sus ojos negros ardían mientras se abrían las puertas del ascensor detenido. Y todo porque la policía no puede resolver una cosa tan simple como la detección de una minúscula cantidad de Nexus 6 que... Un hombre mayor, pulcro y delgado, se acercó a ellos. Llevaba la mano extendida y una expresión de preocupación, como si todo hubiese empezado a desarrollarse con excesiva rapidez. Soy Eldon Rosen, dijo mientras daba un apretón de manos a Rick. Escuche, Descartes, usted sabe que no fabricamos nada aquí en la Tierra, ¿verdad? Simplemente no podemos llamar al sector de producción y pedir una serie distinta de artículos. No es que no nos propongamos o no queramos colaborar con ustedes. Sea como fuere, he hecho todo lo posible. Su mano izquierda, temblorosa, tocó su pelo, que empezaba a ralear. Rick indicó su cartera y dijo: Estoy listo para comenzar. La nerviosidad de Rosen acrecentó su confianza en sí mismo. Me temen, pensó con asombro. Incluso Rachel. Probablemente podría obligarles a abandonar la producción de los modelos Nexus 6. Lo que yo haga en las próximas horas afectará el carácter de sus operaciones, y puede llegar a determinar el futuro de la Rosen Association aquí, en Estados Unidos, en Rusia y en Marte. Los dos miembros de la familia Rosen lo miraron aprensivamente, y Rick pudo sentir la duplicidad de sus maneras. Con él habían entrado en la casa el vacío, y la llamada al silencio de la ruina económica. Poseen un poder desmesurado, pensó Rick. Su empresa es considerada uno de los ejes del sistema industrial. En realidad, la manufactura de androides ha llegado a ligarse tanto con el desarrollo de la colonización que si aquella se derrumbara, éste la seguiría a su vez. Naturalmente, la Rosen Association comprendía esto perfectamente. Y Eldon Rosen tenía plena conciencia de ello desde que Harry Bryant había llamado. No hay motivo para preocuparse, dijo Rick mientras los dos Rosen lo guiaban por un amplio corredor muy iluminado. Él mismo se sentía tranquilo. La situación le agradaba más que cualquier otra que pudiera recordar. Todos sabrían muy pronto lo que el método de prueba podía hacer, y lo que no podía. Si ustedes no tuvieran confianza en el test de Voigtkamp, observó, probablemente su organización habría tratado de descubrir otro superior. Podría decirse que parte de la responsabilidad recae sobre la Rosen Association. Sí,
Gracias. Le indicaron una habitación elegante, un salón alfombrado, con lámparas, divanes y mesas modernas donde estaban las últimas revistas e incluso, advirtió, el suplemento de febrero del catálogo Sydney, que él aún no había visto. En realidad, ese suplemento aparecería solo 3 días después. Era obvio que la Rosen Association tenía una relación especial con Sydney. Irritado, cogió la publicación. Esto significa una violación de la confianza pública. Nadie debe tener información anticipada de los cambios de precio. Y también, seguramente, violaba una ley federal. Pero en vano trató de recordarla. Me lo llevaré conmigo, dijo, y guardó el suplemento en su cartera. Después de una pausa, Eldon Rosen dijo con hastío. Nuestra política jamás ha sido la de obtener anticipación de nada como. Yo no soy un funcionario judicial, interrumpió Rick. Soy un cazador de bonificaciones. Extrajo de su cartera el equipo Voigtkampf, y sentándose junto a una mesa baja de palo de rosa, empezó a preparar el sencillo instrumento poligráfico. «Puede usted enviar al primer sujeto», le dijo a Eldon Rosen, que parecía aún más inquieto. «Me gustaría mirar», dijo Rachel, sentándose. «Nunca he visto realizar un test de empatía. ¿Qué mide este aparato?» «Esto», respondió Rick, sosteniendo en alto un disco chato, adhesivo, de donde partían varios cables, mide la dilatación capilar en la región facial. Sabemos que esta es una respuesta autónoma y primaria, lo que llamamos vergüenza o rubor ante un estímulo moralmente inquietante. Esto no se puede controlar voluntariamente, como ocurre en cambio con la conductividad de la piel, la respiración o el ritmo cardíaco, le mostró el otro elemento, de donde brotaba un fino haz de luz. Y esto registra la tensión en los músculos oculares. Al mismo tiempo que se produce el fenómeno del rubor hay generalmente un pequeño desplazamiento de... ¿Y eso no se verifica en los androides? Aunque biológicamente podría llegar a darse, las preguntas estímulo no generan estas respuestas. «Hágame el test», dijo Rachel. «¿Por qué?», preguntó Rick, confundido. Eldon Rosen dijo con voz ronca. «La hemos elegido como primer sujeto. Podría ser un androide. Esperamos que nos lo pueda decir». Se sentó con varios movimientos torpes, sacó un cigarrillo, lo encendió y se quedó mirando fijamente. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. V. El pequeño haz de luz blanca iluminaba el ojo izquierdo de Rachel Rosen. El disco de malla metálica estaba adherido a su mejilla. La muchacha parecía serena. Rick Deckard estaba sentado en una posición que le permitía leer los 2 medidores del aparato Voigtkampf. Describiré una serie de situaciones sociales, y usted expresará su reacción lo más rápidamente que pueda. Mediré el tiempo, por supuesto. Y también, por supuesto, lo que yo diga no tendrá importancia. Solo valdrá la reacción capilar y la del músculo ocular. Pero igualmente responderé. Quiero pasar por esto y... Adelante, señor Deckard. Rick eligió la pregunta número 3. Le regalan una billetera de piel de becerro para su cumpleaños. Inmediatamente las agujas saltaron a la zona roja, y luego regresaron. No la aceptaría, respondió Rachel. Y denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Después de hacer una anotación, Rick pasó a la pregunta número 8 de la escala de perfiles del Voigtkampf. Tiene usted un niño pequeño que le muestra su colección de mariposas, y también el frasco donde las mata. Lo llevaría al médico. La voz de Rachel era baja pero firme. Nuevamente las agujas se movieron, pero menos. Rick hizo la correspondiente anotación y preguntó. Está viendo la televisión. De pronto advierte que una avispa avanza por su brazo. La mataría, respondió Rachel. Esta vez las agujas apenas registran un débil y corto temblor. Rick escribió su observación y eligió cuidadosamente la pregunta siguiente. Encuentra en una revista la foto a página entera, y a todo color de una chica desnuda. Se detuvo. ¿Es un test para saber si soy androide o si soy lesbiana?, preguntó ácidamente Rachel. Las agujas no se movieron. A su marido le gusta la foto, continuó Rick. No hubo respuesta. Y agregó, la chica está tendida boca abajo sobre una enorme y bellísima piel de oso. Los medidores no registraron cambios, y Rick pensó, una respuesta de androide, no ha reparado en el elemento principal, la piel del animal muerto. Se concentra en otros factores. Su marido cuelga la foto en la pared de su estudio, concluyó. Entonces la reacción se manifestó. Ciertamente no se lo permitiría,
dijo Rachel. Está bien, asintió Rick. Ahora está usted leyendo una novela escrita en los viejos tiempos, antes de la guerra. Los personajes visitan el muelle de pescadores de San Francisco. Sienten hambre, y entran en un restaurante. Uno de ellos pide langosta, el chef arroja una langosta a una olla de agua hirviendo a la vista de los personajes. Dios mío, dijo Rachel. Pero eso es terrible, depravado. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Quiere usted decir, una langosta viva? Las agujas permanecieron inmóviles. La respuesta era formalmente correcta, pero simulada. Ha alquilado una casita de troncos de pino en la montaña, continuó Rick. La zona es todavía exuberante. En la casa hay un gran hogar. Sí, respondió Rachel, impaciente. Alguien ha colgado viejos mapas en las paredes, grabados por Currier e Ives. Encima del hogar hay una cabeza de ciervo con grandes astas. La gente que la acompaña admira el ambiente y entre todos deciden. Yo no, si es que hay una cabeza de ciervo, interrumpió Rachel. Pero los medidores no habían sobrepasado la zona verde. Ha quedado usted embarazada, dijo Rick, de un hombre que le ha prometido casamiento. Pero él se marcha con otra, con su mejor amiga. Usted aborta ahí. Jamás lo haría, respondió Rachel. Y por otra parte, no se puede. La condena es a perpetuidad y la policía vigila permanentemente. Las dos agujas se desplazaron al rojo con violencia. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es difícil obtener autorización para abortar? Preguntó Rick, con curiosidad. Todo el mundo lo sabe, repuso Rachel. Me pareció que hablaba usted por experiencia personal. Rick miró los medidores, que mostraban intensas fluctuaciones. Una más. Ha salido con un hombre que la invita a visitar su casa. Una vez allí le ofrece una copa. Mientras está bebiendo, de pie, ve el dormitorio, está decorado con atractivos cartelones taurinos, y se acerca a mirar. Él la sigue, cierra la puerta, la rodea con el brazo y le dice. ¿Qué es un cartelón taurino? Interrumpió Rachel. Un dibujo, generalmente muy grande, de colores, que muestra a un torero con su capa y a un toro que intenta atacarlo. Rick dudó. ¿Qué edad tiene usted? Aquello podía ser un factor importante. 18 años, contestó Rachel. Está bien, él cierra la puerta y me abraza. ¿Qué dice entonces? ¿Sabe usted cómo terminaban las corridas de toros? Me figuro que alguien quedaba herido. Siempre mataban al toro. Al final, Rick esperó, observando las agujas, que apenas palpitaron con inquietud. La reacción había sido débil. Una pregunta final, en dos partes, agregó. Usted ve una vieja película en televisión, anterior a la guerra. Los participantes en un banquete comen ostras crudas. Dijo Rachel. Las agujas se movieron vivazmente. El entrante consiste en perro cocido, relleno de arroz, continuó Rick. El desplazamiento de las agujas fue menor. ¿Para usted las ostras son menos aceptables que la carne de perro? Evidentemente no, dejó su bolígrafo, apagó el haz de luz y le quitó de la mejilla el disco adhesivo. Usted es una androide, sentenció. Este es el resultado del test, agregó, dirigiéndose a ella y a Eldon Rosen, que lo miraba con inquietud avasalladora. La cara del anciano se contraía vivamente de furia. Rick prosiguió con su indagación. Es así, ¿verdad? No hubo respuesta de ninguno de los Rosen. Nuestros intereses no están en conflicto, agregó, razonablemente. Que el test de Voigtkamp funcione bien es tan importante para ustedes como para mí. Ella no es androide, dijo Rosen. No lo creo, respondió Rick. ¿Por qué habría de mentir? Preguntó Rachel con vehemencia. En todo caso mentiríamos al revés. Quiero un análisis de médula ósea, contestó Rick. Es posible determinar orgánicamente si alguien es o no un androide. Sé que es largo y doloroso, pero... En términos legales, dijo Rachel, no puedo ser obligada a sufrir un análisis de médula. La Corte no lo permite, por considerar que se trata de autoacusación. Y de todos modos, en una persona viva, no en el caso de un androide retirado, lleva largo tiempo. Usted puede aplicar ese maldito test de Voigtkamp a causa de los especiales, a los que hay que vigilar constantemente. Aprovechando que el gobierno debería ocuparse de esto, la policía ha logrado introducir el Voigtkamp. Pero lo que dijo usted antes es verdad, este es el fin del test. La muchacha se puso en pie, se apartó y se detuvo de espaldas a él,
con las manos en las caderas. La cuestión no es la legalidad del análisis de médula ósea, intervino Eldon Rosen con voz ronca, sino el fracaso del test de empatía en el caso de mi sobrina. Puedo explicarle por qué sus respuestas son las de un androide. Rachel creció a bordo del Salader 3. Nació en él, y durante 14 de sus 18 años solo supo de la Tierra lo que encontró en la videoteca, y lo que el resto de la tripulación, 9 adultos, le contó. Y después, como recordará, cuando la nave había recorrido la sexta parte del camino a Próxima, inició el retorno. De lo contrario, Rachel habría tenido que esperar hasta una edad muy mayor para conocer la Tierra. Y la policía podría retirarme, agregó Rachel por encima del hombro. En una redada me matarían. Lo sé desde mi llegada, hace 4 años. Esta no es la primera vez que me aplican el Voigtkampf. En verdad, rara vez salgo de casa. El peligro es enorme, a causa de los controles policiales, y las pinzas voladoras para capturar especiales no clasificados. Y androides, terminó Eldon Rosen. Aunque, naturalmente, eso no se le dice a la población. Se supone que debe ignorar la presencia de androides en la Tierra. No creo que los haya, respondió Rick. Sin duda, la policía los ha cogido a todos, tanto aquí como en la Unión Soviética. Ahora la población es pequeña. Y tarde o temprano todo el mundo ha de pasar por los puntos de control establecidos al azar. Oh, por lo menos, eso era lo que cabía esperar. ¿Cuáles son sus instrucciones en el caso de que el test clasifique como androide a un ser humano? Preguntó Eldon Rosen. Eso es asunto oficial. Rick empezó a guardar su equipo en la cartera, mientras ambos Rosen lo miraban en silencio. Pero, naturalmente, debo cancelar toda prueba subsiguiente. Si hay un fracaso, de nada sirve continuar. Cerró de un golpe su cartera. Podríamos haberlo engañado, dijo Rachel. Nada nos obliga a admitir que el resultado ha sido incorrecto. O el resultado obtenido con los otros 9 sujetos elegidos. Nos habría bastado con dejarle seguir con las pruebas sin decir nada. Yo habría insistido en que me dieran una lista previa, en sobrecerrado, para comparar los resultados y obtener una confrontación concluyente. Pero no la habría obtenido, pensó. Brian tenía razón. Gracias a Dios que no he seguido cazando androides sobre la base del test. También nosotros pensamos que lo haría, observó Eldon Rosen mirando a Rachel, que asentía. Habíamos estudiado esa posibilidad, reconoció. Este problema procede de su forma de operar, señor Rosen, dijo Rick. Nadie obligó a su organización a desarrollar los robots humanoides hasta un punto en que nosotros producimos lo que desean los colonos, repuso Eldon Rosen. Hemos seguido un principio, respetado por el tiempo, que ha justificado siempre el éxito comercial. Si nuestra empresa no hubiera construido modelos cada vez más humanos, otras lo habrían hecho. Conocíamos los riesgos existentes cuando desarrollamos la unidad cerebral Nexus 6. Pero el test de Voigtkampf era un fracaso antes de que distribuyéramos los nuevos androides. Si usted hubiese fallado en clasificar a un androide Nexus 6 como androide, si lo hubiese registrado como un ser humano. Pero no es eso lo que ha ocurrido, su voz era dura y penetrante. El departamento policial al que usted pertenece, así como otros, puede haber retirado, y es probable que lo haya hecho, a verdaderos seres humanos de capacidad empática no desarrollada, como mi sobrina. Su posición, señor Descartes, es muy grave en términos morales. La nuestra no lo es. En otras palabras, dijo agudamente Rick, no me concederá usted la posibilidad de aplicar el test a un solo Nexus 6. Para anticiparse a ella ha presentado en primer término a esta chica esquizoide. Y mi test ha sido derrotado, pensó. Debí haberme negado. Pero ahora es demasiado tarde. Le hemos ganado, señor Descartes, dijo Rachel Rosen con voz serena y razonable, y se volvió hacia él, sonriendo. Todavía no lograba comprender cómo la Rosen Association había logrado engañarlo tan fácilmente. Una corporación gigantesca como esa atesoraba gran experiencia, poseía en realidad una especie de mente colectiva. Eldon y Rachel Rosen eran tan solo los portavoces de esa entidad múltiple. Su error, evidentemente, había consistido en considerarlos como meros individuos. Era un error que no volvería a cometer. Su jefe, el inspector Bryant, dijo Rosen, hallará difícil comprender cómo sucedió que nos permitiera usted anular su método de prueba antes de comenzar el test, señaló el cielo raso, y Rick vio la lente de una cámara. El error cometido con los Rosen había sido registrado. Creo que lo más conveniente para todos, agregó Eldon, será que nos sentemos y podemos llegar a un acuerdo, señor Descartes, hizo un gesto afable.
No hay motivo de preocupación. El modelo de Android Nexus 6 es un hecho. Así lo reconocemos en la Rosen Association, y creo que también usted lo reconoce ahora. Rachel se inclinó sobre Rick. ¿Le gustaría ser dueño de un búho? Creo que jamás lo seré. Comprendía perfectamente lo que ella había querido insinuar. Sabía qué transacción se proponía realizar la Rosen Association. Sintió en su interior una tensión que no había experimentado hasta entonces, y que explotaba suavemente en todas las zonas de su cuerpo. La conciencia de lo que estaba ocurriendo se apoderó de él por completo. Pero eso es precisamente lo que desea, un búho, dijo el don Rosen, que miró interrogativamente a su sobrina. Creo que no comprende. Por supuesto que comprende, repuso ella. Sabe con toda exactitud a dónde lleva esto. No es así, señor Descartes. Volvió a inclinarse sobre él, tanto que Rick percibió una suave fragancia y quizá su calidez. Pues prácticamente lo ha conseguido, señor Descartes. Podríamos decir que el búho ya es suyo, y agregó, dirigiéndose a su tío, es un cazador de bonificaciones, ¿recuerdas? Por lo tanto, vive de las bonificaciones que gana, y no solo del sueldo. No es así, señor Descartes. Rick asintió. ¿Cuántos androides se han escapado esta vez? Preguntó Rachel. Eran 8, originariamente. 2 ya han sido retirados. No por mí. ¿Cuánto recibe por cada androide? Según, respondió Rick, encogiéndose de hombros. Rachel continuó. Si no dispone de un test, no tiene forma de identificar a los androides ni, por consiguiente, de cobrar sus bonificaciones. De modo que, si abandona la escala de Voigtkampf, otra nueva le reemplazará, dijo Rick. Ya ha ocurrido antes, exactamente, 3 veces. Pero esta vez era diferente, porque el nuevo test, el instrumento analítico más moderno, ya estaba a su disposición. Naturalmente, el test de Voigtkampf terminará por ser anticuado, dijo Rachel. Pero todavía no. Estamos convencidos de que es apto para distinguir a los modelos equipados con el Nexus 6 y querríamos que, en su peculiar tarea, continuara usted trabajando sobre esta base. La chica lo miraba intensamente, balanceándose y con los brazos cruzados apretados, trataba de medir su reacción. Dile que puede quedarse con el búho, sugirió el don Rosen. Así es, dijo Rachel, sin dejar de mirarlo. El que ha visto en el terrado. Scrappy. Pero si conseguimos un macho, debe permitir que se aparee con ella. Y que quede bien en claro que la descendencia será nuestra. Dividiremos la nidada, propuso Rick. No, repuso instantáneamente Rachel, y el don Rosen negó con la cabeza en señal de apoyo a su sobrina. De ese modo tendría usted derecho a la única familia de búhos hasta el fin de los tiempos. Y hay otra condición, no puede cederlo en herencia. A su muerte, volverá a manos de la Rosen Association. Eso parece una invitación a que me maten, contestó Rick. Bonita forma de recuperar inmediatamente el búho. No puedo aceptar. Es demasiado peligroso. Usted es un cazador de bonificaciones, dijo Rachel. Sabe usar un arma láser. En este preciso instante lleva una. Si no es capaz de defenderse, ¿cómo piensa retirar a los 6 andrillos Nexus 6 restantes? Son bastante más inteligentes que los viejos W4 de la Gothic Corporation. Pero yo los persigo a ellos, replicó Rick. En cambio, si acepto la cláusula de reversión, alguien me perseguiría a mí. No le gustaba la idea de que lo persiguieran. Había visto el efecto que esto provocaba incluso en los androides. Está bien, dijo Rachel. Cederemos en ese punto, y podrá legar el búho a sus descendientes. Pero insistimos en conservar la nidada completa. Si no está de acuerdo con esto, vuelva a San Francisco, reconozca ante sus superiores que el test de Voigtkampf, al menos en la forma en que usted lo aplica, no puede distinguir entre un andrillo y un ser humano. Y luego búsquese otro trabajo. Querría un poco de tiempo para decidir, dijo Rick. Está bien, respondió Rachel, y miró su reloj. Puede quedarse aquí. Media hora, agregó el don Rosen, como aclaración. Ambos Rosen se dirigieron hacia la puerta. Ellos ya habían hablado, pensó Rick. Ahora le correspondía a él dar una respuesta. Cuando Rachel se disponía a cerrar la puerta, Descartes le habló con dureza. Estoy perfectamente atrapado. Tienen la prueba de que me he equivocado con usted. Saben que mi trabajo depende del test de Voigtkampf. Y además está ese maldito búho. Es suyo, ¿recuerda? Dijo Rachel.
Le pondremos en la pata una cintita con su dirección y lo despacharemos a San Francisco. Lo recibirá en su casa cuando regrese del trabajo. Un momento, dijo Rick. ¿Ya ha tomado su decisión? Preguntó Rachel, deteniéndose en la puerta. Querría hacerle otra pregunta del Voigtkampf. Rachel miró a su tío, que asintió. De mala gana, volvió a sentarse como antes. ¿Para qué? Preguntó con las cejas elevadas por el desagrado y también por el temor. Rick advirtió, profesionalmente, la tensión de su cuerpo. Nuevamente dirigió el haz de luz al ojo derecho de la muchacha, y puso el disco adhesivo en contacto con su mejilla. Rachel estaba rígida. Su expresión de extremo disgusto no había desaparecido. Bonita cartera, ¿verdad? Dijo Rick mientras buscaba los formularios impresos del test. Es del departamento. Sí, ¿eh? Respondió Rachel, ausente. Es de piel de bebé, agregó Rick, acariciando la piel negra de la cartera. 100% genuina, vio que después de una pausa las agujas se pusieron a fluctuar con frenesí. La reacción había llegado tarde. Él conocía el tiempo exacto de reaccionar, en fracciones de segundo. Sabía que no debía haber demora. Gracias, señorita Rosen. Eso era todo, recogió de nuevo su equipo. ¿Se marcha? Preguntó Rachel. Sí. He terminado. Cautelosamente, Rachel preguntó. ... ¿Y los otros 9? El test ha funcionado adecuadamente en su caso, explicó Rick. Puedo deducir de esto que evidentemente es aún efectivo. Se dirigió a Eldon Rosen, que estaba inerte, junto a la puerta. ¿Ella lo sabe? A veces no era así, en muchas ocasiones se los dotaba de una falsa memoria, con la errónea esperanza de que alterara las reacciones ante el test. No, contestó Eldon Rosen. La hemos programado completamente. Pero creo que hacia el final ha empezado a sospechar. A la muchacha le dijo, no fue así, cuando él te pidió una nueva prueba. Rachel, muy pálida, asintió. No temas, le dijo Eldon Rosen. No eres un androide escapado ilegalmente. Eres propiedad de la Rosen Association, que te emplea como muestra para las ventas a futuros emigrantes. Se acercó a la chica y apoyó la mano en su hombro. Rachel se apartó del contacto. Es verdad, observó Rick. No la retiraré, señorita Rosen. Buenos días. Empezó a avanzar hacia la puerta, y se detuvo. ¿El búho es real? Rachel dirigió una rápida mirada a su tío. Se marchará de todos modos, contestó Rosen. Da lo mismo. El búho es artificial. No quedan búhos. Murmuró Rick, mientras salía al pasillo. Nadie dijo nada más. No había nada que decir. Así operan los grandes fabricantes de androides, se dijo Rick. De una manera sinuosa que jamás había observado anteriormente. Demostraban un tipo nuevo de personalidad, compleja y extraña. No era difícil comprender que la justicia tuviera dificultades con el Nexus 6. El Nexus 6. Finalmente lo había conocido. Rachel era un Nexus 6, sin duda alguna. El primer androide de ese tipo que he visto, se dijo. Y poco había faltado para que los Rosen minaran nuestra confianza en el test de Voigtkampf, único instrumento que permite descubrirlos. Casi lo ha logrado. La Rosen Association ha hecho un buen trabajo, o al menos un buen intento, para defender sus productos. Y debo enfrentarme a otros 6, para terminar la tarea, reflexionó Rick. Se ganaría cada centavo de esas bonificaciones. Suponiendo que llegara vivo al final. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K. Dick. Capítulo 6. El televisor atronaba. Mientras descendía las grandes escaleras desiertas y cubiertas de polvo hacia el nivel inferior, John Isidore distinguía la voz familiar y burbujeante del amigo Buster, que se dirigía eufórico a su audiencia de todo el sistema. Hola, amigos. Zip, clip, zip. Es la hora de nuestro breve comentario sobre el tiempo de mañana. Primero la costa este de Estados Unidos. El satélite Mongo se comunica que la radiación aumentará hacia el mediodía y disminuirá luego, gradualmente. De modo que todos los queridos amigos que deseen salir deberán esperar hasta la tarde, ¿eh? Y hablando de esperar, faltan solo 10 horas para el anuncio de una gran noticia, en mi informe especial. Decid a vuestros amigos que no se pierdan el programa. Revelaré algo que os asombrará. Quizás algunos conjeturen que, como de costumbre,
Isidore golpeó la puerta y la voz cesó. No era solo que hubiese callado, había dejado de existir, aterrorizada hasta la muerte por el golpe. Isidore sintió, detrás de la puerta cerrada, la presencia de vida. Sus sentidos alerta percibían, o fabricaban, el miedo silencioso y terrible de alguien que se alejaba, que se apretujaba contra la pared opuesta para escapar de él. Dijo. Yo vivo arriba. He oído el televisor. Deberíamos conocernos, ¿no le parece? Esperó mientras escuchaba, ni un sonido, ni un movimiento. Sus palabras no habían logrado tranquilizar al vecino. Le he traído un paquete de margarina, agregó, acercándose a la puerta para que le oyeran mejor. Mi nombre es J.R. Isidore y trabajo para el conocido veterinario, el señor Aníbal Sloat. Sin duda habrá oído hablar de él. Soy una persona honorable, y tengo un trabajo, conduzco el camión del señor Sloat. La puerta se entreabrió y vio la figura fragmentaria, torcida y encogida de una chica que al mismo tiempo trataba de alejarse y de mantenerse cogida de la puerta, como buscando apoyo físico. El miedo le daba el aire de una persona enferma, distorsionaba las líneas de su cuerpo, como si alguien lo hubiese roto, y luego lo hubiera armado deliberadamente en desorden. Sus ojos, enormes, lo miraban fijamente mientras intentaba sonreír. Isidore comprendió de repente y dijo: «Usted creía que aquí no vivía nadie. Pensó que la casa estaba abandonada». «Sí», susurró la muchacha. «Pero es una suerte tener un vecino», respondió Isidore. «Hasta su llegada, yo no tenía ninguno, y eso no era nada divertido, bien lo sabía». «¿Es usted el único?», preguntó la chica. «¿En todo el edificio, aparte de mí?». Estaba perdiendo la timidez, su cuerpo se enderezó y se alisó el pelo con la mano. Él advirtió que tenía una bonita silueta, aunque pequeña, y bellos ojos subrayados por largas pestañas. Cogida de sorpresa, solo tenía puestos los pantalones de un pijama. Más atrás se veía una habitación en desorden. Había maletas abiertas aquí y allá, con el contenido medio desparramado por el suelo cubierto de cosas. Era natural, acababa de llegar. «Sí, soy el único», respondió Isidore. «Y no quiero molestarla». Se sentía alicaído, su ofrenda, que tenía el carácter de un auténtico rito de preguerra, no había sido aceptada. En realidad, la chica ni siquiera se había dado cuenta. O tal vez no sabía que era un paquete de margarina. Él tuvo esa intuición. La muchacha parecía, sobre todo, asombrada, como si acabara de emerger de las profundidades, y flotara ahora a la deriva, entre el oleaje menguante del miedo. «El viejo amigo Buster», agregó, tratando de deponer su actitud rígida. «¿Le gusta? Yo lo veo todas las mañanas y también a la noche, cuando vuelvo a casa. Mientras ceno, y también el programa final. Es decir, lo veía antes de que se me rompiera el televisor». «¿Quién?», empezó la chica, y se interrumpió. Se mordió el labio, evidentemente furiosísima con ella misma. «El amigo Buster», explicó Isidore. Le parecía extraño que esa muchacha nunca hubiera oído hablar del cómico de televisión más chistoso de la Tierra. «¿De dónde ha venido usted?», preguntó. «No me parece que eso tenga importancia». La chica alzó rápidamente la vista hacia él, y vio algo que aparentemente le devolvió la serenidad, pues su cuerpo se relajó. «Cuando esté más instalada, me encantará su compañía. Pero, ahora mismo, no puede ser». «¿Por qué no puede ser?». Estaba sorprendido. Todo en ella le sorprendía. «Quizás he vivido solo demasiado tiempo», pensó, «y me he vuelto raro. Dicen que eso ocurre a los cabezas de chorlito». La idea lo entristeció aún más. «Podría ayudarle a desempacar», sugirió. La puerta estaba casi cerrada. «Y con sus muebles». «No tengo muebles», respondió ella, y agregó, señalando, «todo eso ya estaba aquí». «No servirá», dijo Isidore. Bastaba con una mirada. Las sillas, las mesas, la alfombra, todo estaba deteriorado, amontonado, era víctima de la fuerza despótica del tiempo. Y del abandono. Nadie había vivido en ese apartamento durante años, la ruina era casi completa. No podía imaginar cómo esa chica se proponía vivir allí. «Escuche», le dijo con seriedad, «si recorremos el edificio, probablemente encontraremos cosas en mejor estado. Una lámpara en un piso, una mesa en otro». «Gracias», replicó ella. «Lo haré yo misma». ¿Y va a entrar sola en los apartamentos? No lo podía creer. ¿Por qué no? Volvió a estremecerse, e hizo una mueca, consciente de haberse equivocado. «Una vez lo hice», dijo Isidore.
Después me metí en mi casa, y no volví a pensar en el resto. Apartamentos donde nadie vive, son centenares. Están llenos de cosas de la gente, fotos de familia, ropas. Los que murieron no pudieron llevarse nada, y los que emigraban no querían. Aparte de mi piso, este edificio está completamente kippelizado. ¿Kippelizado? Ella no entendía. Kippel son los objetos inútiles, las cartas de propaganda, las cajas de cerillas después de que se ha gastado la última, el envoltorio del periódico del día anterior. Cuando no hay gente, el kippel se reproduce. Por ejemplo, si se va usted a la cama, y deja un poco de kippel en la casa, cuando se despierta a la mañana siguiente hay 2 veces más. Cada vez hay más. Comprendo. La chica lo miraba con duda, no sabía si creer o no, ni siquiera si él hablaba en serio. Esa es la primera ley de Kippel, dijo él. El kippel expulsa al no kippel. Como la ley de Gresham acerca de la mala moneda. Y en estos apartamentos no hay nadie para compartir el kippel. De modo que se ha apoderado de todo, concluyó la muchacha. Ahora comprendo. Este lugar, continuó Isidore, este apartamento que ha elegido, está demasiado kippelizado para vivir en él. Podemos rechazar el factor kippel, podemos hacer lo que le dije, buscar en los otros apartamentos. Pero... Se interrumpió. ¿Pero qué? No podemos ganar. ¿Por qué no? La chica salió al pasillo cerrando la puerta tras de sí. Cruzó los brazos modestamente sobre sus senos altos y pequeños, y enfrentó a Isidore, ansiosa por comprender. Al menos eso le pareció a él. ¿Se la notaba atenta? Nadie puede vencer al kippel, continuó, salvo, quizás, en forma temporaria y en un punto determinado, como mi apartamento, donde he logrado una especie de equilibrio entre kippel y no kippel, al menos por ahora. Pero algún día me iré, o moriré, y entonces el kippel volverá a dominarlo todo. Todo el universo avanza hacia una fase final de absoluta kippelización. Con la única excepción del ascenso de Wilbur Mercer. La muchacha lo miró. No veo qué tiene eso que ver. Pues es la base del mercerismo. Nuevamente se sintió sorprendido. ¿No participa usted de la fusión? No tiene una caja de empatía. Después de una pausa, la chica dijo cuidadosamente. No la he traído. Pensé que encontraría una aquí. Pero una caja de empatía es la cosa más personal que alguien puede poseer, dijo él, tartamudeando de excitación. Es una extensión del cuerpo, la forma de tocar a todos los demás seres humanos y dejar de estar solo. Usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. Mercer permite que incluso gente como yo, se interrumpió, pero era demasiado tarde. Pudo ver en la cara de la chica un destello de brusco rechazo, era evidente que había comprendido. Casi pasé el test de CI, continuó en voz baja y temblorosa. No soy muy especial, solo moderadamente, y no como otros. Pero a Mercer no le importa. Para mí, respondió ella, ese es un grave defecto del mercerismo. Su voz era clara y neutra, solo se proponía enunciar un hecho, como consideraba ella a los cabezas de chorlito. Creo que volveré arriba, dijo Isidore, y empezó a alejarse, con su paquete de margarina, que en contacto con su mano se había puesto húmedo y blando. La chica lo miró con la misma expresión neutra, y luego lo llamó. Espere. ¿Por qué? Preguntó él, volviéndose. Lo necesito. Para buscar muebles adecuados, en otros pisos, como usted dijo, avanzó hacia él. Su cuerpo desnudo de la cintura para arriba, delgado, perfecto, no tenía un solo gramo de grasa de más. ¿A qué hora vuelve a su casa del trabajo? Cuando regrese me ayudará. ¿No podría preparar usted la cena para los dos, si yo traigo lo necesario? No, tengo mucho que hacer. La chica rechazó la sugerencia sin esfuerzo y, como él pudo advertir, sin haberla comprendido, ahora que el miedo había desaparecido, empezaba a brotar de ella algo más, algo extraño. Y deplorable, pensó Isidore. Cierta frialdad, semejante al hálito del vacío entre los mundos habitados, algo venido de ninguna parte. No era lo que ella decía o hacía, sino más bien lo que no hacía ni decía. En alguna otra oportunidad, agregó la chica, retrocediendo hacia la puerta de su apartamento. ¿Entendió mi nombre? Preguntó él. John Isidore. Trabajo para... Ya me lo ha dicho. Se detuvo junto a la puerta y la abrió. Una persona llamada Aníbal Sloat, que no sé si existe fuera de su imaginación. Y mi nombre es, lo miró sin calidez, vacilando, mientras entraba, Rachel Rosen.
De la Rosen Association. Preguntó él. Es el mayor fabricante en todo el sistema de los robots humanoides que se emplean en nuestro programa de colonización. Una complicada expresión pasó fugazmente por su rostro y desapareció enseguida. No, respondió ella. Nunca he oído hablar de ellos. No sé nada de eso. Me figuro que serán solo fantasías de un cabeza de chorlito. John Isidore y su caja de empatía privada, pobre señor Isidore. ¿Pero su nombre? Mi nombre es Pris Stratton, dijo la chica. Es mi nombre de casada, el que siempre uso. Puede llamarme Pris, reflexionó. No. Será mejor que me llame señora Stratton, porque en realidad no nos conocemos. Al menos, yo no lo conozco. La puerta se cerró e Isidore se encontró solo en el pasillo oscuro y cubierto de polvo.